da alas al optimismo. Pablo García, director de Viva con Safa Value, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Y bueno, desde la apertura el paraguas sigue siendo lo mismo porque todo se va escribiendo más o menos bajo el impacto de la guerra y ya tenemos el dato de inflación en España que se ha confirmado, ese IPC en la tasa interanual al 3,4% por encima de lo esperado, una décima más del dato adelantado por el alimento de los carburantes, por el motor del precio de la ropa y todo en ese escenario de tensión energética, de precios y con la mirada puesta en el BCE y lo que venís advirtiendo de lo que podría ser un error Trichet. No sé cómo evalúas el dato y cuál es el análisis. Bueno, como diría George Clooney, what else, ¿no? Es decir, ¿y qué más da todo esto, no? Parece que el mercado absorbe estos datos de inflación que conocimos precisamente en Estados Unidos la semana pasada, también de marzo, en el 3,3%, ahora España al 3,4%. Las tensiones inflacionistas están por doquier. Dicho esto, abro un paréntesis porque el IPC de China sorprendió con un crecimiento muy pequeño del 1%. Pero por lo general vamos a tener más inflación, vamos a tener desaceleración y, sin embargo, como comentaba antes con Susana, las expectativas de beneficios son simplemente extraordinarias, ¿no? Incluso incluyendo en el primer trimestre un mes de marzo que es aciago por, creo que somos ya 49, 50 días que llevamos ya de conflicto bélico y todavía, bueno, parece que Al Jazeera ha dicho que el jueves se vuelven a reunir y que otra vez volverían a negociar, ¿no? Una paz que veremos si es duradera y que veremos si se soluciona el problema del parón del estrecho de Hormuz, ¿no? Así que, bueno, pues los inversores siguen muy optimistas, mucha liquidez, el mercado entra e incluso, pues, con una V de victorias, como hemos visto, el índice norteamericano de Standard Poor's que vuelve prácticamente a los niveles prebélicos e incluso el Nasdaq que ya está ahí prácticamente plano en el year to day. Así que optimismo quizá demasiado elevado para unas expectativas que han cambiado en cuanto a las políticas monetarias de los bancos centrales. Ya no se esperan recortes de tipos por parte de la Fed, incluso se hablaban de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Todo va a depender de lo que dure este conflicto y sobre todo el precio del crudo, que está por debajo de $100 barril el Brent, pero que se mantiene ahí arriba y que estos precios son muy elevados. Es decir, que los mercados han vuelto a los niveles prácticamente prebélicos, pero el crudo no. Así que, bueno, esa es un poquito quizá la mayor duda del mercado. Es un tema de inflación, que, como yo digo, es la inflación mala, es la inflación sobrevenida de costes energéticos que repercuten, obviamente, en los precios finales y que pueden causar pues estragos en el consumidor, ¿no? Y bajar la demanda, y esa inflación es la que es más nociva porque las subidas de tipos llegan cuando hay desaceleración, que no esa inflación, entre comillas, que llamamos la buena, que es la que se produce cuando hay fuerte demanda, siguen subiendo los precios y los bancos centrales lo que hacen es intentar acalmar un poquito el sobrecalentamiento de la economía. Esas subidas de tipos son mucho mejor bien recibidas por el mercado que no estas sobrevenidas por los costes energéticos. Hmm. Adelantabas de alguna manera ese mercado americano que es, claro, protagonista, pero por ceñirme un poco más en el tiempo real, hoy estábamos viendo, lo estábamos esperando. Esperamos cuentas, estamos en esa campaña de resultados, el sector de lujo va a tomar la palabra, que en falta, de hecho es lo más próximo hoy con subidas. Louis Vuitton está retrocediendo porque entre los golpes de sus cuentas en ese primer trimestre está precisamente, si el lujo siempre ha mirado la recuperación de China, también ese mercado de Oriente Medio. A la hora de mirar hacia adelante en medio de esa incertidumbre, no sé cómo miráis desde Viva con Safa Value ese sector del lujo, esas cuentas de Louis Vuitton. Bueno, las cuentas lo que han presentado, y es que a nivel orgánico han crecido un 1%, se esperaba 1,5%, y reconocen que el conflicto en Oriente Medio habría pesado en torno al 1% a nivel orgánico, que no es baladí. Las divisiones de vinos, bebidas espirituosas, relojes, joyería, lo han hecho mejor de lo esperado, mientras que vuelve a quedar por debajo de lo previsto pues el fashion and leather goods, ¿no? Es decir, la moda y los productos, digamos, de cuero, ¿no? Esos han decepcionado y es verdad que a nivel geográfico, bien la demanda local en Estados Unidos y China, que ha mejorado, mientras que Asia pues, ha tenido la mejor evolución desde 2023 con un crecimiento orgánico del 7%, lo cual está bastante bien. Así que, bueno, el management reconoció
reconoció las dificultades por el conflicto en Oriente Medio y señalaban que la estabilización de márgenes requiere un crecimiento orgánico de los ingresos de en torno al 3-4%, y eso no está tan claro que lo puedan conseguir, ¿no? Por eso ayer ya vimos un tono negativo en Wall Street la cotización de Louis Vuitton, y bueno, pues esta mañana hemos tenido el ejemplo, ¿no? en Europa. No es que nos desagrade el sector, pero creemos que tiene menos visibilidad. Yo creo que tenemos que templar los ánimos, y quizá dentro del sector Hermès es una de las que suele publicar con más calidad, menos sorpresas y más visibilidad. Así que bueno, si hay que tomar algo, quizá mejor empezar por Hermès. Hermès, sus cuentas que, si no me equivoco, llegan el miércoles. Llegamos a un trimestre, como decíamos, todo escrito bajo el paraguas de la guerra, y BP, hoy en las petroleras, claro, cae el oro negro, son las grandes beneficiadas del conflicto. Hoy, mayoría de ventas en el sector, pero anticipando, British Petroleum lo acaba de decir, un trimestre excepcional, precisamente. Y decías que esa inflación mala se queda porque los precios del crudo son los únicos que no han vuelto a los niveles previos, mientras que los índices, por el lado bursátil, sí, cuando siempre el movimiento, ¿no?, que se vigila en paralelo. ¿Y cómo analizáis ese sector energía, ese sector petrolero? Bueno, nosotros hemos estado desde una semana antes del conflicto, cuando veíamos que se enviaban esos grandes, las tropas norteamericanas, los barcos de guerra, etcétera, pues tomamos posiciones. Nos ha ido muy bien. Es verdad que lo que hicimos cuando se hablaba de tregua es reducir las posiciones a la mitad y hacer beneficios, ¿no? Lo hemos hecho en BP, lo hemos hecho en Equinor, lo hemos hecho en Repsol, lo hemos hecho también en Valero y en Phillips 66, que son nuestras apuestas en el sector. O sea, que la idea ha salido bien, y que de momento pensamos que, como ha dicho BP hoy, la petrolera británica, lo que ha dicho es que prevé unos resultados excepcionales en el primer trimestre. Como no puede ser de otra forma, ¿no? Con los precios medios del crudo que no se prevían a estos niveles, ¿no? E insisto, todavía estamos rondando los $100 barril, ¿no? Hablan de unas cifras muy buenas, y bueno, hoy lo ponemos en nuestro diario de mercados, que seguimos compradores, pero es verdad que disminuimos a la mitad el peso porque estábamos muy sobreponderados debido a que, bueno, anticipábamos estos 50 días complicados a nivel mundial, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay que nadar y guardar la ropa, que entendemos que los resultados del sector van a seguir siendo buenos mientras que estos precios se mantengan. Si hay una tregua duradera y si hay un acuerdo de paz, sobre todo, veremos un cierto desplome, pero algo nos dice, y comentábamos con nuestros analistas expertos en el sector, que los niveles no van a volver de forma estable a los niveles prebélicos, ¿no? Porque la situación va a dejar un pose, una cierta victoria, aunque le moleste al señor Trump. Espero que no nos escuche, pero un pose de que Irán controla el estrecho de Hormuz de facto, ¿no? Y eso creemos que no va a cambiar, sino que se va a intensificar en los próximos meses, incluso aunque haya un acuerdo de paz. Así que, de momento, seguimos teniendo petroleras. BP hemos tenido una posición relativamente importante, redujimos a la mitad, pero no vamos a salirnos del todo. Hemos hablado de lujo, hemos hablado de ese sector petrolero, pero hoy, esta madrugada, se ha colado esa nueva expectativa. Ayer había subido de la tecnología, de la IA, como había con permiso de la geopolítica del petróleo, había sitio para algo más. Ahora es la alianza de Novo Nordisk y de OpenAI, que lo que hace es alimentar las expectativas del desarrollo de farmacología, de medicamentos, de descubrimientos a partir de la IA. A partir de esa alianza, no sé si podrías hacer un análisis de qué puede suponer, y realmente, en medio de lo que se supone, lo que se le descuenta, la capacidad de la IA, que todavía no ha llegado, cómo puede cotizar este tipo de noticia a partir de ahora. Bueno, lo está cotizando bien. Novo Nordisk, la farma danesa, está subiendo un 2,7% en Copenhague. La verdad es que es una muy buena noticia. Todo lo que sea procesos dinámicos, eficientes, rápidos y con esa gran cantidad de datos puede solucionar muchas más cosas que nuestra pequeña cabecita, que a veces no funciona tan rápido, ¿verdad? Es extraordinario, ¿no? Y ese acuerdo estratégico entre OpenAI y Novo Nordisk, pues para desarrollar nuevos tratamientos, nos parece fantástico, ¿no? Pero está llegando a todos los sectores. Que no hay un sector en el que no haya una mejora de eficiencia en los procesos productivos utilizando esa gran cantidad de datos y a esa velocidad de procesamiento, que es, al final, la IA. Yo sigo insistiendo, algunos me pegan un capón, pero algún ingeniero me ha defendido que la inteligencia artificial no es más que haber dotado a nuestros ordenadores de una grandísima capacidad
de datos y una velocidad ingente, ¿no? Entonces, claro, con eso pues conseguimos pues esos resultados tan extraordinarios. Esperemos que sea un buen avance no solo para los tratamientos de adelgazamiento, que está muy bien, que todos estén delgaditos y guapos y guapas, pero que también lo haya pues para el cáncer, para el Alzheimer y para otras enfermedades. Así que bravo por esta iniciativa, que esperemos que vaya y que llegue a muchas más compañías. Hace un momento, al comenzar este análisis, apuntabas cómo los índices se han recuperado, cómo el S&P 500, de hecho, ha borrado todo lo perdido en este conflicto, y en las últimas horas hemos visto a BlackRock recolocando su análisis, mejorando la calificación para las estadounidenses, barriendo para casa, también JP Morgan, Morgan Stanley, parecen coincidir bastante por lo que consideran van a ser unos resultados sólidos y por unos riesgos más contenidos con respecto a Oriente Medio. Bueno, quería preguntarte, ¿qué te parece ese cambio de neutral a sobreponderar? Y a la hora de mirar vuestra estrategia de IVA con Alpha Value, ¿en qué coincidís y en qué no? Vamos, o qué es ¿cuál es vuestro dibujo? Bueno, yo creo que vamos a tener un nuevo avance de la tecnología, ¿no? Hemos estado muy machacones con la disrupción en la inteligencia artificial cuando estamos viendo que puede generar mucha riqueza. Vamos a ver unas grandes colocaciones, no solo OpenAI, tenemos Anthropic, vamos a tener SpaceX, es decir, que vamos a tener bastante baile respecto a las colocaciones y vamos a ver esa demanda también, no solo institucional, sino retail. El estar más largo de Estados Unidos, es que creo que hay mucha más visibilidad en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Una Europa en la que Alemania va a sufrir los embites de los costes energéticos mucho más altos. Hablaba con un conocidísimo y multimillonario austriaco del sector metalúrgico, precisamente con el torneo de tenis aquí en Mónaco, y me explicaba que eso ya se está notando en las fábricas y que no prevén que en el corto plazo, a medio plazo, vaya a cambiar. Es decir, yo creo que mirar a Estados Unidos es una buena opción. Con un momento de resultados, se espera el consenso que crezcan un 13,9% year on year los beneficios en Estados Unidos, con un crecimiento de ventas del 9,2%. Si eso se cumple, albricia para todos, ¿no? O sea, que yo creo que hay que seguir apostando por Estados Unidos, por más visibilidad, por menos riesgo, incluso a pesar de que pueda haber una cierta desaceleración del crecimiento y esa inflación que se situó en marzo la semana pasada en el 3,3%. A pesar de todo y a pesar o con Trump o sin Trump, la verdad es que las empresas norteamericanas siguen siendo las mejores para apostar por balances sólidos, incluso en un entorno un poquito más adverso. Así que estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hemos estado más posicionadas en Europa, que hay grandes petroleras y hemos jugado bien también metales y minas desde el junio del año pasado, pero es verdad que las valoraciones pueden ser incluso ahora, con el entorno actual, más atractivas en Estados Unidos. Pablo García, de IVA con Alpha Value, gracias una vez más por este tiempo de análisis. Feliz jornada y hasta la próxima. Gracias, Eva. Un abrazo. Chao.